Una vez más, frente a ustedes, estimados estudiantes de ese grado, en esta oportunidad para poder explicarles el procedimiento de las preguntas formuladas en el concurso de matemática realizado este año por la Universidad de nuestro colegio. Muy bien, vamos a resolver, jóvenes, todas las preguntas planteadas. En la primera pregunta dice, ¿cómo se representa la función cuadrática? Acuérdense ustedes que habíamos visto que una expresión algebraica se puede representar mediante expresión verbal, mediante algebraica y expresiones gráficas y numéricas. Por lo tanto, entonces, en esta pregunta las respuestas serían todas las anteriores, A y B. Se sabe que las gráficas de una función cuadrática siempre van a ser una parábola en la cual se encuentran los puntos. Acuérdense que cuando tenemos una parábola es hacia arriba, ¿sí? Y otra parábola también se sube hacia arriba, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿sí? ¿Ve? Y el otro sería de esta forma. Entonces, uno ubica el punto máximo y el otro punto mínimo. Entonces, para ellos, la respuesta de esta pregunta sería puntos mínimos, puntos máximos. Entonces, la respuesta sería las dos claves, A y B, ¿sí? Eso vendría a ser la respuesta. Vamos por la siguiente pregunta. En esta pregunta dice, un guardián del pozo dice de una vivienda ha planteado a partir del pozo de cada 5 metros un total de 30 árboles y puede sacar ese agua del pozo cada vez. Para el riego de un solo árbol, ¿cuántos metros camina diariamente hasta regresar al último árbol y tener que regresar al pozo? Imagínense que va a ser de ida y vuelta, ¿sí? Siempre va a ir llevando el agua, y luego viene al pozo, saca del pozo, vuelve a llevar, ¿sí? Para ello, entonces, saco mis datos. Término 1 sería 5. El último término no conozco, más o menos será el término 30. La diferencia viene a ser, la diferencia viene a ser 5 porque cada vez, de cada árbol a cada árbol hay 5. Nosotros 5, 5, 5. Entonces, la diferencia es 5. Y el número de términos viene a ser 30, porque nos está pidiendo 30 árboles. Entonces, el número sería 30. La fórmula para hallar el último término es esta de aquí. Al término enésimo es igual al primer término más la diferencia por n menos 1. Vamos a reemplazar los datos. Entonces el término último será el término 30. A 1 es 5 más 5 por 30 menos 1. 30 menos 1 es 29. Multiplicamos 5 por 29, 145. Sumamos más 5, 150. Quiere decir que el día 30, esta persona ya ha recorrido 150 metros. Entonces, para calcular la cantidad de metraje tenemos que ir a la suma de términos. La suma de términos está dada por esta fórmula. Término enésimo más el término primero por el número de términos entre 2. Reemplazando, el término enésimo sería 150, el término 1 sería 5 por n que viene a ser 30 entre 2. Sumamos primero los paréntesis, 150 más 5, 155 por 30. Aquí se puede simplificar también, o en todo caso multiplicar 155 por 30 y luego la dividimos entre 2, que vendría a ser 4.650. La multiplicación entre 2, 2.325. Esto solamente estamos contando de ida. Y ahora, de vuelta, también va a recorrer la misma cantidad. Entonces sumamos 235 más 235. Esta respuesta me sale 4.650. También puedo utilizar otro método, el doble, ¿no? O sea, 2.325 por 2, porque si di vuelta, sale 4.650. Dice, un agricultor cosecha su cacao, dice, en una semana, como mínimo, 5 kilos el primer día. El segundo día, 15 kilos, y así sucesivamente. Esto significa, si el primer día 5 y el segundo 15, quiere decir, para que ocurra esto, ha tenido que triplicarse, ¿o no? 5 por 3, 15. Entonces, del 15 a la siguiente será 5 por 3, 45. Entonces, ve la razón del día 3. Entonces, para este problema, de acuerdo a esto que me dice que se está incrementando una multiplicación, entonces me da pensar que esto es una función, una progresión geométrica. Datos, 5 kilos el primer día, no conocemos el último día, que vendría a ser 7, la razón es 3 porque se triplica y el número de términos sería 7 porque nos dice una semana. La fórmula del término enésimo o del último término viene a ser el último término es igual al primer término por la razón elevado al exponente n-1. Reemplazando, el término 7 será igual. 5 es el primer término,
La razón es 3 y n es 7, 7 menos 1. Restamos el exponente, 7 menos 1 es 6 y 3 a la sexta es 725 por 5 sale 3645. Ahora vamos a utilizar nosotros la fórmula de la suma de términos. Para ello utilizamos esta fórmula que dice la suma del término enésimo es igual al primer término por la razón n-1 sobre r-1. Reemplazando valores tenemos 5 es el primer término, la razón viene a ser 3, n viene a ser 7 porque es una semana, menos 1. Sobre la razón menos 1, 3 menos 1. Aquí arriba, 3 a la séptima, resolvemos la potencia, sale 2187, restamos menos 1, tenemos 2186. 3 menos 1 es 2. Entonces 5 por 2186 sale 10.930 entre 2. Dividiendo, obtenemos 5.465 kilos. Entonces la respuesta sería la clave A. La producción de manzanas, voy con este primero. Para el motivo de la pandemia, nos obligan a desinfectarnos a cada momento y así protegernos del COVID-19. Entonces, un comerciante decide vender alcohol en gel, vendiendo el primer día 6 frascos y cada día se triplica respecto al día anterior. Quiere decir que la razón va a ser igual a 3 veces, porque se va a triplicar, por 3, 18, la siguiente sería 18, 18 por 3 sería 54 y así sucesivamente. Entonces, obteniendo los datos, tenemos primer término, sería 6, ya, porque dice 6 frascos el primer día, la razón es 3, porque no dice se triplica, y el número de términos sería el séptimo día, sería 7 días, ¿sí? Reemplazando en esta fórmula, término décimo es igual al primer término por la razón n-1. El término décimo séptimo sería 6 por la diferencia, la razón es 3 elevado a la 7 menos 1. Restamos 7 menos 1, 6, 3 a la sexta, 629, multiplicamos por 6, 4.374. Esa es la cantidad de frascos en gel que venderá el estudiante durante los 7 días en una semana. Listo. Muy bien, pasamos con la siguiente pregunta. Dice que según su rendimiento académico de los 20 estudiantes del tercer grado en el área de matemáticas, sus calificaciones fueron las siguientes. Acá tenemos las notas obtenidas por los estudiantes en este examen. Nos pide construir la tabla de frecuencias y responder qué porcentaje representa la nota alta. Observen entonces ustedes aquí, tenemos la tabla, en esta de aquí le ponemos primero las notas, y las notas vendrían a ser, en este caso, 13, porque la nota mínima es 13 y la nota máxima es 20. Entonces ponemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contamos cuántos 13 hay. Contamos nosotros aquí, vamos a poner 3, 3. Contamos cuántos 14 hay. Tenemos solamente un 14, que está acá. Luego, ¿cuántos 15 hay? Hay 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 15. ¿Cuántos 16 hay? 1 y 2. ¿Cuántos 17? 0. ¿Cuántos 18? 3, ¿no? 1, 1, 2 y 3. ¿Cuántos 20? 1, un 20, 1 más este 20, 2. Suma total, 20 datos, porque me pide 20 estudiantes. Siguiente, digamos, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sería dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de términos. Divido 3 entre 20 y 3 entre 20 me sale 0.15. En la siguiente, 1 entre 20, 0.05. 5 entre 20, 0.25. 2 entre 20, 0.1. 0 entre 20, 0. 3 entre 20, 3 entre 20, 0.15. 4 entre 20, 0.2 y 2 entre 20, 0.1. Para la frecuencia porcentual, porque me está pidiendo porcentaje, entonces tengo que hallar esto. Este número de aquí, de 0.15, se multiplica por 100. 0.15 por 100 sale 15, 0.05 por 100, 5, 0.25 por 100, 25, 0.1 por 100, 10, 0.0 por 100, 0, 0.15 por 100, 15, 0.2 por 100, 20, 0.1 por 100, 10. La suma de todo esto debe dar 100. Pero acá nos dice cuál es el porcentaje de la nota más alta, y la nota más alta es 20. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron 20? 2 estudiantes. ¿Qué porcentaje representa?
El 10%. El 10% de los estudiantes han obtenido una nota de 20, porque me piden la mayor cantidad de la nota alta, ¿no? Entonces, si me hubiese dicho, por ejemplo, ¿qué alumnos tuvieron más notas? En este caso sería 15, ¿no? O sea, 5 estudiantes que obtienen notas de 15. Muy bien, vamos con la siguiente. El papá de Rana decide a su hija, dice, darle propina de 3 soles el primer día por limpiar su taller de zapatería. Y cada día posterior que limpie el taller te duplicaré. Ah, va a duplicar. Entonces hay un dato. Ya me está dando la idea de que es una progresión geométrica. La cantidad de dinero del día anterior y podrás comprar tu reloj, pero si un día no cumples, lo pierdes todo. No olvides que el taller se limpia cada 5 días. Se pregunta, ¿cuántos de dinero recibe el sexto día de limpieza? ¿Qué día será el sexto día si empezó el día 2? Por lo tanto, entonces vamos a hallar los datos. Tenemos primer término es 3, ¿ya? El término enésimo no conocemos, la razón es 2, porque cada vez se lo va a duplicar. Y como nos dice el sexto día, n viene a ser 6. Como es una progresión geométrica, porque se duplica, entonces la fórmula es esta. Término 6 va a ser igual a 3, que es el primer término, por la razón que viene a ser 2, elevado al número de término que es 6, y 6 menos 1 es 5. Y 2 a la 5 es 32, 32 por 3, 96. Entonces, eso quiere decir que va a tener 96. ¿Y qué día de junio? Si nosotros contamos, empezó el 2, contamos 5, 5, 5, 5, 5, 5, entonces vamos a llegar al 27. Entonces la respuesta sería el 27 de junio. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, continuamos con el siguiente problema. Los estudiantes de regrado de la industria de vestidos han decidido confeccionar mascarillas para construir con la comunidad para esta pandemia. Para lo cual, dice, el primer día hace 40 mascarillas y se ha producido, dice, o se ha propuesto que cada día confeccionara 2 mascarillas más. O sea, cada día 2 más. El siguiente día 2 más. El siguiente 2 más, 2 más. Esto es una progresión aritmética. Y dice, ¿cuántas mascarillas confeccionará el día 21? Por lo tanto, entonces, el primer término es 40. El término enésimo no conocemos. La diferencia viene a ser 2 porque se duplica. Y el número de términos es 21. Acá, ojo, dice más, 2 mascarillas más. Entonces no se duplica, sino se suma, se adhieren 2 más. Eso quiere decir que la razón o la diferencia viene a ser 2. Como me da la idea que es una progresión aritmética, su fórmula a utilizar es esta. Reemplazando el término enésimo, en este caso el término 21 será el primer término 40, más la diferencia que viene a ser 2, por el número de términos que viene a ser 21, menos 1 que es 20. 20 por 2, 40, y 40 más 40, 80. Entonces la respuesta sería 80. Muy bien, el siguiente problema nos habla de un par de familias de Francisco sola. Se dedica a la agricultura en una temporada de cosecha de su café de la primera forma. El primer día cosecha 6 latas, el segundo día 8 latas, el tercer día 10 latas y así sucesivamente. Ustedes observan, ponemos nosotros acá 6, 6, 8, 10. ¿Qué está ocurriendo? Más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Quiere decir que es una progresión aritmética y la razón es 2, ¿sí? Entonces, y el primer término es 6, el primer término es 14. Haríamos el último término para ello, para poder hallar nosotros la suma, porque me está pidiendo cantidad de cosechas durante las 2 semanas y cuánto cobró. Para eso yo tengo que hallar la suma de total de cosecha de café, latas de café. Muy bien, reemplazando, el primer término 6, la diferencia es 2, el número de términos es 14, menos 1. Restamos 14 menos 1, 13, 2 por 13, 26, 26 más 6, 32. Quiere decir que en el término, en el día 14, en las últimas semanas, va este señorita o este padre de familia va a cosechar 32 latas de café el 14º día. Hallamos la suma total, desde el primer día hasta el 14º, hallamos cuánto ha cosechado en lata. Entonces ponemos el término enésimo más el primer término por el número de datos entre 2.
último término hemos hallado aquí 32 más 6, que viene a ser el primer término, por el número de términos, que viene a ser 14, y entre 2. Sumamos 32 más 6, 38, por 14, entre 2. 532 multiplicando entre 2 obtenemos 266 latas. Miren, pues esta persona ha cosechado 266 latas durante las 2 semanas. Ahora nos pide el costo, entonces como ha cobrado 266, multiplicamos porque los 266 latas, entonces cada lata cuesta 5, multiplicamos por 5, me sale 1330. Entonces, esto es la respuesta que nos está pidiendo en este ejercicio. Muy bien, jóvenes, esperando que este video les haya servido para poder corregir, rectificar sus errores obtenidos en el examen. Observen ustedes que estaba sencillo. Bien, jóvenes, será hasta otra oportunidad. Me despido de ustedes. No se olviden no salir de casa, estar en casa y siempre no se olviden guardar en su portafolio todas estas grabaciones. Muy bien, muy agradecido. Hasta la próxima.